Vamos a ver las lecturas de hoy. La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis. ¿En dónde se encuentra el libro de Génesis en la Biblia? Si quiero encontrar el libro de Génesis, ¿en dónde está en la Biblia? Es el primer libro de toda la Biblia. Entonces, el primer libro de toda la Biblia se llama Génesis. Hoy tenemos la historia de Noé y el arca. Todos conocemos la historia de Noé y el arca. ¿Qué pasó en la historia? Según la historia, toda la humanidad, todos los hombres eran tan malos que Dios destruyó a todos los vivientes en la tierra, menos la familia de Noé y los animales que estaban en su arca. Qué interesante. Nosotros robamos la historia de nuestros vecinos en Babilonia. Ellos tenían una historia semejante. Nosotros como cristianos, como judíos en esa época, entonces robamos esa historia del arca y de las personas que estaban rescatadas a través del arca. Habla de cómo es que el Señor va a poner en el cielo un símbolo, el arco iris. Hemos hablado de la historia del arco iris, de cómo es que Dios puso el arco iris en el cielo como símbolo de cómo es que no iba a destruir a todos de nuevo como lo hizo antes. Entonces esa es la historia de la primera lectura de hoy. La segunda lectura viene de la primera carta de San Pedro. Muy interesante la carta de San Pedro porque San Pedro no la escribió. Es decir, está escrito en nombre de San Pedro y en el espíritu de San Pedro y en la autoridad de Pedro, pero San Pedro no lo escribió, ¿me explico? En la carta de San Pedro habla ahí de cómo es que la paciencia de Dios aguardaba en tiempos de Noé, en la primera lectura de hoy, ¿verdad? Tenemos la historia de Noé en la primera lectura y también en la segunda lectura, en la primera carta de Pedro. Habla de cómo es que Noé fue salvado por el agua en el tiempo del arca y de cómo es que nosotros también a través del bautismo nosotros también somos salvados por el agua, las aguas bautismales, ¿verdad? Nosotros como Noé somos salvados a través del agua. En el Evangelio de hoy viene de San Marcos, muy interesante, porque después del bautismo del Señor, ¿qué pasa inmediatamente después del bautismo del Señor? Él va al desierto. ¿Por cuántos días? ¿Por cuántos días está Jesús en el desierto? Por 40 días. ¿De cuántos días es la cuaresma? La cuaresma es un tiempo de ¿cuántos días? 40. Entonces estamos, digamos, en el desierto orando y ayunando con Jesús. Jesús estaba en el desierto orando y ayunando por 40 días, que la cuaresma para nosotros como católicos, como cristianos, es un tiempo de oración y de ayuno por 40 días. Dice entonces que Jesús estaba en el desierto, se quedó en el desierto 40 días dejándose tentar por Satanás. Vamos a hablar más en la homilía sobre las tentaciones de la vida. Vivía entre almañas, que quiere decir los animales salvajes, ¿verdad? Muy importante porque Dios lo protegió por 40 días de todos los animales salvajes, las alimañas del desierto en esa época. Así que creemos que Dios también nos va a proteger y Él vea de nosotros también tanto como cuidó a Jesús, ¿verdad? Y dice que después de todo eso que hizo Jesús, Él salió del desierto para predicar el reino de Dios, diciendo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Estas son las palabras que escuchamos cada miércoles de ceniza, cuando el sacerdote o ministro nos impone las cenizas, que nos dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Qué dijo Jesús? Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Viene del Evangelio de hoy de San Marcos. El mensaje de Jesús, cuando Él empezó a predicar, su mensaje era, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Quiere decir, arrepentirnos, la palabra en hebreo quiere decir dar vuelta, porque a través del pecado nosotros le damos la espalda a Dios
y a los demás a través del pecado. Cuando pecamos es como dar la espalda a Dios. Arrepentirnos entonces es como dar vuelta para estar cara a cara con Él. Así que el mensaje de Jesús, conviértanse y crean en el Evangelio, o como decimos en el miércoles de ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio.